Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están todos? El día de hoy, este tutorial va a realizar una prueba visual, más que todo, de una de las desigualdades que se dan en el triángulo. Y vamos a hablar sobre el teorema del envolvente, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema del envolvente? Nos dice que si tomamos un punto en el interior de un triángulo, cuando tomemos la suma de los segmentos creados entre el punto y dos de los vértices del triángulo van a ser menos que la suma de los dos lados del triángulo que no pertenecen al nuevo triángulo. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, nuestro triángulo, y al graficar el nuevo triángulo, justamente este punto, ¿no? Unido con los vértices de este triángulo, con los dos vértices de ese triángulo, la suma de esos dos segmentos va a ser menor que la suma de los segmentos del triángulo inicial, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a representar? Lo vamos a representar en nuestro programa de GeoGebra. Se supone que ustedes ya lo tienen instalado, entonces vamos a ejecutarlo nada más, ¿no? Doble clic y ejecutamos el programa. Entonces, continuamos. Vamos a agrandar nuestro programita. Y como nos dice de dos triángulos, entonces vamos a ubicar nuestros puntos. Punto A, B y punto C. ¿Ya? No te preocupes en qué lugar colocar los puntos. Luego lo podemos mover. Entonces un triángulo es un polígono. Entonces vamos a graficar nuestro polígono. Segmento AB, C y A. Entonces vamos a tener al frente de nuestro segmento C, el lado C, de nuestro vértice A, el lado A y respectivamente el lado B. Ahora, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice un punto interno, ¿no? Un punto interior del triángulo. Entonces, en mi caso, yo lo voy a colocar en un punto interior y se va a denominar punto D. Entonces, como te decía, podemos mover lo que son nuestros puntitos. Vamos a ubicarlos en nuestros puntos en una manera correcta. Listo, ya está. Nos dice que el punto tenga que ser un punto exacto, ¿no? Un punto medio, un punto. Simplemente un punto que está al interior de nuestro triángulo, nada más. Entonces, en este caso, ahí está mi punto. Ahora, de ese punto, ¿qué nos dice? Que se va a trazar dos segmentos. Entonces, vamos a tener a cada vértice. Entonces, un vértice B, A, D. Listo. Muy bien, ya tenemos nuestros puntos. Vamos a ubicar. Podemos mover bien nuestros lados. En este caso, yo deseo mover B, ¿no? Deseo mover A. Acá tengo un punto G, ¿no? Mi lado, en este caso mi lado F y mi lado C. Entonces vamos a ir a opciones. Vamos a aumentar el tamaño de letra. En este caso, vamos a aumentarle a opciones a tamaño 16. ¿Qué tal? Listo. Ahora sí podemos ver mejor nuestro gráfico. Y también la parte de la izquierda, ¿no? Acá tenemos nuestros puntos, acá tenemos el punto A, se hizo una movida y tal, nuevamente podemos ubicarlo, no hay problema, y listo, lo ubicamos a donde deseamos, listo. Entonces en la parte izquierda tenemos los puntos, ¿no? Las coordenadas de nuestros puntos y los segmentos que tenemos acá. Entonces, segmento acá, segmento A, B, C, F y G. Listo. Entonces en este caso, diferente color FG porque son segmentos internos, ¿no? De nuestro triángulo. Y nuestro polígono 1 que en este caso 25 que menciona el área de nuestro polígono. Muy bien, eso es en otro video tutorial. Ahora, vamos a mencionar lo que nos dice nuestro teorema, ¿no? El teorema que nos menciona. Nos dice, para ello vamos a ingresar un texto en
vamos a escribir, nos dice que el segmento B, ¿no? En ese caso, el segmento AC, a ver, vamos a añadir de una vez el segmento AC más el segmento CB, ¿no? Tiene que ser mayor, tenemos que ingresarlo con el teclado, tiene que ser mayor, o es mayor a la adición de el segmento AD más el segmento DB. Muy bien, y ahora sí, ubicamos este, vamos a agrandar un poquito, en propiedades vamos a agrandar este texto muy grande, vamos a ponerle un color diferente para que se pueda notar, ¿no?, la diferencia. Listo. Entonces acá tenemos nuestro teorema, ¿no? Entonces donde nos dice que el segmento, vamos a alejar un poco, ahí está, donde el segmento AC más el segmento CB va a ser mayor al segmento AD más DB. Pero lo tenemos que comprobar, sí, normal, lo vamos a reemplazar, ¿no?, con los valores dados. Entonces acá vamos a poner el segmento AC nuevamente más el segmento CB va a ser igual a ¿quién?, que representa AC, del punto A al punto C es B, entonces colocamos B, recordemos que los lados siempre son en minúscula, más A, caso A, y esto que va a ser igual a la adición pues de estos dos, ¿no? La vista previa es lo que los valores que estamos observando abajo, ¿no? Vamos a poner B más A, vamos a colocar A. Muy bien, si sumamos mentalmente, sabemos que la respuesta es correcta. Y de la misma manera vamos a colocar lo anterior del otro, ¿no? Segmento AD más DB. Esto va a ser igual a quien AD vendría a ser el objeto F. Vamos a colocar acá F más G. Entonces esto va a ser igual a F. Vamos a colocar F más G. Y listo, ya tendríamos este segmento. Entonces nuevamente vamos a elegir y vamos a mover. Acá vamos a elegir, vamos a mover para ubicarlo de mejor manera. Lo voy a agrandar para que lo puedan observar. Entonces acá en texto vamos a agrandar a mediano, negrito, un color más o menos oscuro. Listo. Y de la misma manera en el otro, ¿no? Vamos a tener en azul texto con mediano. Esto para distinguir, ¿no? Nada más. Listo. Entonces vamos a tener esos dos valores. Vamos a observar que 14.14 con 10.77 obviamente uno es mayor que el otro, ¿no? Entonces podemos confirmar el teorema de la envolvente. Hemos corroborado, ¿no? Ahora, el punto de interior de nuestro triángulo tiene que ser necesariamente un baricentro, un punto medio, no, puede ser cualquier punto interior del triángulo. Acá se va a seguir manteniendo la desigualdad, sí, definitivamente se va a seguir manteniendo la desigualdad. Si yo lo cambio, ¿no?, muevo el punto, si varía el gráfico de la misma manera, entonces la desigualdad se sigue manteniendo, no van a ser iguales, entonces va a existir esa desigualdad. Con eso hemos confirmado y hemos corroborado el teorema de la envolvente, ¿no?, de manera visual en nuestro plano cartesiano.
y en el gráfico utilizando el GeoGebra. En eso sería todo. Si queremos verlo un poquito más colorido, entonces también podríamos ponerlo en el color de fondo, ¿no? Cualquier color, y se vería más resaltante, ¿no? Otro color más. Entonces, de esa manera hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado. Y bueno, para la siguiente vamos a vamos a hallar lo que son el perímetro de un polígono, en este caso un triángulo, el perímetro de un triángulo, y el área de este. El área es más fácil ya que está ubicado directamente en lo que es el gráfico del polígono. Bueno, con eso termino el día de hoy. Nos vemos para el siguiente video. Gracias.